Ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les dije anteriormente, mi nombre es Laura Gualteros, soy directora comercial en Nexaudi, que es una firma encargada de procesos de auditoría. Tenemos presencia en Estados Unidos, en Latinoamérica, y pues en este espacio vamos a explorar el paso a paso de cómo obtener un reporte SOC. El día de hoy nos acompaña Nelson Camargo, quien es la persona que va a dictar este taller. Es un ingeniero de sistemas con más de 18 años liderando proyectos de auditoría y consultoría en múltiples sectores. Es un experto en gestión del riesgo, de las tecnologías de información, gobierno, ciberseguridad, y pues ha trabajado en las firmas más grandes de consultoría y pues tiene múltiples certificaciones. Pues damos paso a Nelson en este momento. Gracias, Laura, y buenas tardes a todos. Eh, digamos, respetando el tiempo, pues vamos a dar inicio y bueno, a medida que se vayan conectando las personas, pues vamos empalmándolas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para compañías que prestan servicios a terceros. Básicamente, trataremos de hacer una descripción del paso a paso para obtener un reporte de control interno tipo SOC, que por lo que hemos visto cada vez tiene mayor acogida en el mercado por encima de diferentes normas que actualmente están en el mercado, como las ISO, y que viene a dar cierta parte de tranquilidad para las organizaciones que lo exigen, desde el punto de vista de que es un reporte mucho más robusto y que permite poder ver el adecuado ambiente de control que tienen las compañías. Dentro de esta charla vamos a tocar varios temas. Vamos a entender un poco el contexto de lo que son este tipo de reportes. Vamos a ver cómo está compuesta esa estructura de este reporte para que todos podamos entender básicamente que este tipo de reportes no es simplemente un certificado, sino que es un informe de auditoría basado en un estándar internacional que define básicamente unos lineamientos de evaluación de controles que digamos, el lector de estos reportes podrá evaluar y identificar claramente cómo está una compañía frente a su ambiente de control en los temas específicos relacionados a un servicio y desde el punto de vista de la organización del servicio. Luego de esto vamos a revisar un poco los tiempos que nosotros sugerimos a este tipo de organizaciones. Vamos a ver un poquito lo que es requerido para una preparación y vamos a dar, digamos, un recorrido que de nuestra metodología de tantos años trabajando en la preparación de clientes en este tipo de reportes, hemos podido optimizar en función de pegarle a los puntos que son claves en el momento clave para lograr que los clientes se puedan obtener, digamos, este reporte de la mejor manera posible. Y al final, pues vamos a dar unas recomendaciones generales que van a ser de mucho valor para todas estas empresas, pues que quisieran o estén previstas iniciar este tipo de reportes. Dentro del contexto, es importante entender inicialmente qué son los reportes SOC. Básicamente, los reportes SOC eh, son informes de auditoría basados en un estándar internacional que definen hoy día dos organizaciones, principalmente el IPAC en Estados Unidos, que es la Asociación de Contadores Públicos Certificados. Es una entidad, digamos, que definió un estándar que son los que realmente hoy día son más usados. Sin embargo, es una entidad pues que dentro de sus lineamientos definió un marco para lo que es el territorio americano o norteamericano.
Mientras que el ISB, que también es una asociación similar, definió otros estándares que son similares, pero que se rigen para el resto del mundo. Eso no quiere decir que si estoy en Colombia no pueda usar un SOC 1, si estoy en Ecuador no pueda usar un SOC 1 o un SOC 2. Sí se pueden, simplemente pues que tienen ciertas diferencias o ciertas puntualidades que se deben de tener en cuenta para la realización de este tipo de reportes. Un tema importante es que todos entendamos que esto no es una certificación, es decir, ustedes no van a recibir un cartón o un certificado que diga que ustedes están certificados en SOC, ¿no? Esto básicamente es la entrega de un informe de auditoría basado en el estándar internacional. Algo también importante tener en cuenta es que cuando ustedes se someten a la auditoría y ustedes, si nos dijeran en este momento quieren tener una auditoría para digamos, un reporte de esta naturaleza, lo que normalmente, mejor dicho, lo único seguro que tienen es que se les va a entregar un reporte, por lo cual esto no es como una certificación de pasé o no pasé. Aquí el problema está en cuál es el resultado que se observa en este reporte de control interno. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de control, una, una organización, digamos, de servicios tiene que entender claramente que su mentalidad frente a la gestión de los controles debe de cambiar. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de reportes trae todo el detalle de lo que es la operación de los servicios. Digamos que detalla todo lo que es el ambiente de control de la organización de servicios, declara realmente cómo están los controles a nivel del servicio y pues obviamente si queremos mostrarle esto a nuestros clientes, seguramente vamos a tener algunos inconvenientes si estamos en un ambiente que no es el apropiado. Entonces, teniendo esta particularidad, lo otro que se debe tener presente es que esto no es un tema de una única vez. Este no es un reporte que yo lo tengo, me presento, me lo entregan y simplemente lo guardo y espero que alguien me lo pida, sino que año a año los clientes de las organizaciones de servicios van a querer o van a necesitar la última versión del reporte. Entonces, como el reporte gestiona información digamos, desde el momento en que se hace hacia atrás, es decir, 6 meses o 12 meses, lo que normalmente debe pasar es que el reporte una vez emitido será, digamos, la herramienta con que venderán, la herramienta con que justificarán los temas de control para sus clientes. ¿Listo? Entonces recuerden, la organización de servicio es esa entidad que presta el servicio, llámese un software as a service, llámese un centro de operación de seguridad, llámese un BPO, un call center, un data center. Y en esos servicios, pues yo se lo estoy prestando a una compañía seguramente mucho más grande que no es experta en el servicio que tenemos y contrata a compañías o a organizaciones de servicios para que le presten estos servicios. Entonces, obviamente esos clientes necesitan tener razonabilidad y tranquilidad de que ese tercero o esa organización de servicio cuenta con un ambiente de control razonable para poder generar la confianza que se espera o que se necesita. No solo se enfoca en el servicio prestado, es decir, normalmente uno pudiera pensar, oiga, un SOC 2 por lo menos que se centra en seguridad, uno pudiera decir, no, aquí lo que me van a hablar es seguridad. Si soy un call center, entonces me van a operar, me van a evaluar la operación del call center o del BPO. Y esto tiene una connotación mayor. Recuerden, la preocupación de los clientes
no es solo el servicio que te están prestando, sino quién me está prestando el servicio. Entonces, busca que se controlen, este tipo de reporte busca que se controlen esas dos situaciones. Me prestan un servicio seguro y adicionalmente la organización de servicios que me presta el servicio es una organización de servicios confiable desde el punto de vista del control. Luego, lo que podemos, digamos, ver es que la principal razón de tener este tipo de reportes es demostrarle a sus clientes que el diseño y la operación de los controles que tiene para garantizar el servicio son eficientes o son efectivos. Y lo importante aquí, y como les decía ahorita, lo único seguro cuando ustedes contratan un servicio de este es que van a tener un reporte SOC 2. Es decir, la empresa, ustedes, cualquiera que esté acá en su empresa, quiere contratar un servicio de SOC, lo único seguro que va a tener a un mes y medio, es un reporte SOC. El problema está en el resultado que se ve en ese informe. Entonces, si yo tengo 30, 40 controles, me hicieron una evaluación y me fue mal, eso se va a reflejar claramente en una opinión del reporte y se va a, digamos, a definir en unos controles y en unas conclusiones de dichos controles. Por lo cual, no voy a querer yo mostrarle a un cliente si estoy mal, realmente que estoy mal. Entonces, yo soy un software as a service, yo vendo un servicio a una compañía financiera, la compañía financiera necesita revisar este reporte, nos los pide, se lo entregamos y cuando mira, lo que ve son 20 controles, de las 20, 10 están operando mal, pues obviamente surte la preocupación del tercero, perdón, del cliente, de, oigan, yo establecí con usted un acuerdo como software as a service, usted me garantiza integridad, confidencialidad, disponibilidad, eso lo dice su propuesta, eso lo dice su contrato, eso lo dicen los ANS que tiene, pero cuando me entrega el reporte, usted tiene fallas de integridad, tiene fallas de disponibilidad, tiene fallas de privacidad, etcétera. Pues obviamente es la evidencia suficiente que tiene el cliente para poder establecer una sanción o algún requerimiento a dicho cliente. Eh, entonces, dentro de todas estas claridades, lo que ustedes siempre tienen que tener presente es que cuando se someten a este tipo de evaluaciones, lo normal es que un reporte salga sin brechas. Es lo normal o lo que se busca que el reporte tenga. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de reportes pudieran, digamos, tener algunas observaciones. Hay que tratar al máximo de que esas observaciones no sean críticas, pues porque al final va a sopesar la opinión que dé el auditor sobre el ambiente de control. Entonces es importante en lo posible que no existan brechas y si estas brechas existen deben ser unas brechas muy, digamos, pequeñas que no impacten realmente la conclusión de los servicios, de los, digamos, de los controles que afectan el servicio. ¿Listo? Hablemos un poco de los tipos de reportes que hay. Básicamente existen tres tipos, eh, bueno, realmente son 5 tipos de reportes. Dentro de esos tipos, bajo el ISB, y esto es una consideración importante porque pues muchos no entienden o no tienen claridad de esto. Este tipo de reportes no pueden ser hechos por cualquier tipo de compañía de seguridad porque sea un reporte que tiene temas de seguridad. Digamos, el ISB determina normalmente, o el ISB o el IPAC determinan, digamos, compañías que están alineadas con la operación, digamos, de su gestión o de sus servicios. Entonces, normalmente son compañías, digamos, que están regidas bajo estos organismos que cumplen los requisitos, digamos, de este tipo de organismos. Em, Dentro de estos tipos de controles, perdón, de reportes, vemos el SOC 1, vemos el SOC 2, vemos el SOC 3 y un poquito abajo vamos a ver lo que es el ISAE 3402
y vamos a ver el ISAE 3000, que son dos reportes que están definidos por el IASB, que son los que les mencionaba que funcionan o están definidos para Latinoamérica o para el, mejor dicho, para el resto del mundo menos Estados Unidos. Y Estados Unidos sacó su propio marco o su propio estándar que está definido para el SOC 1, el SOC 2 y el SOC 3, básicamente como nombre que define este reporte como tal. Es importante tener presente, digamos, o para qué sirven este tipo de reportes. Básicamente, este tipo de reportes tienen unas características o unos tipos que básicamente es cuando hablamos de un SOC 1, el enfoque son los controles internos sobre los procesos o sistemas que tengan impacto en la información financiera de los clientes. A veces hay muchas dudas de los clientes que consideran que el reporte SOC 1 es que les van a entregar algo de una evaluación financiera y no tiene nada que ver un tema de evaluación financiera. Básicamente es la evaluación de los controles que tiene una organización de servicios para un servicio, valga la redundancia, que tenga que ver o que tenga impacto en la información financiera. Les pongo un ejemplo. Yo soy un proveedor de servicios y mi servicio es un software as a service, un ERP. ¿Listo? Le presto este servicio a una compañía financiera X o una auditoría o una entidad de cualquier sector o cualquier industria. Cuando yo presto este servicio a estas entidades, normalmente estas entidades tienen auditores externos o auditores internos. Entonces, pongamos el ejemplo de una compañía colombiana conocida, Avianca. Avianca tiene un proveedor que tiene un software as a service. Avianca, al evaluar, digamos, su ambiente de control de forma interna o a través de la evaluación de estados financieros que hacen firmas externas, se encuentra en la evaluación que dentro de sus cuentas significativas que determinan para poder hacer su evaluación financiera, hay sistemas que no son de ese cliente o no son administrados y gestionados por ese cliente. En ese orden de ideas, cuando eso pasa, lo que normalmente hace el auditor externo es decir, señores Avianca, eh, estoy revisando las cuentas significativas aquí en facturación, digamos, que es donde más ingresos tiene o donde más movimiento de dinero tiene, va a ser evaluada por nosotros. Sin embargo, vemos que eso está en un sistema para el cual ustedes no administran y nosotros no sabemos cómo está el ambiente de control, por lo cual yo no puedo tener confianza de ese sistema informático. Por lo tanto, me queda imposible dar una conclusión de cómo es la integridad de sus datos para la opinión del estado financiero que necesito dar. Entonces, cuando eso pasa, lo que hace normalmente la firma externa es, venga, yo no me voy a enredar, yo no los voy a auditar a ellos, ni tampoco pretendo que ustedes lo auditen en este momento, pídanle un reporte de este tipo para yo confiar en los controles de ese cliente y poder seguir mi trabajo o mi evaluación. Entonces es donde se empiezan a ver pues esas necesidades de tercero. Entonces básicamente el reporte SOC 1 es eso, es la evaluación de procesos o sistemas que tienen un impacto en la información financiera, por lo cual se requiere un reporte de esta naturaleza. El SOC 2 básicamente está centrado en seguridad, en evaluar lo que llama, son unos criterios de confianza. Esos criterios de confianza son 5, está integridad, confidencialidad, disponibilidad, privacidad y seguridad de procesamiento. Y esos 5 criterios de confianza son, digamos, detallados o evaluados bajo este reporte. ¿A qué? Al servicio que se tenga definido. Posteriormente existe el SOC 3, que es exactamente el mismo 2, pero es un reporte resumido porque tiene una connotación de reporte público. Es decir, lo vas a poder colgar en tu página web, lo vas a poder colgar
en cualquier lado. ¿Cuál es la diferencia? Es que este 2 ya tiene un mayor detalle y es un reporte que es confidencial, por lo cual no deberías estar entregando sino a clientes puntuales a los cuales ya tengas acuerdos de confidencialidad y demás. Entonces, dentro de este resumen de lo que es el SOC 1, el SOC 2 y el SOC 3, surten dos tipos de reportes bajo el IASB, que son el ISAE 3402, que es muy o un similar al SOC 1, y el ISAE 3000, que es un símil al SOC 2. ¿Listo? Hay clientes de mayor, digamos, en el mundo normalmente exigen o te piden más el SOC 1 o el SOC 2, porque realmente tienen mayor reconocimiento en el mundo. Sin embargo, las características, la estructuración de los reportes, la realidad son muy similares y cumplen los mismos objetivos. ¿Listo? ¿A quiénes le interesa contar con este tipo de reportes? Básicamente hay digamos, cinco líneas, o seis, perdón, donde pueden estar interesados en obtener este tipo de reportes porque se lo exigen o porque ya se dieron cuenta que lo necesitan para seguir cumpliendo sus objetivos. Entonces, cuando veníamos acá, habían unos beneficios importantes que estos, digamos, reportes pueden facilitarle a una empresa. Uno es posicionarse como líder confiable en la industria. Tener un reporte de esta naturaleza en la industria donde estés marca una diferencia notable porque es básicamente la credencial de confianza que tus clientes necesitan. Tú puedes ser bueno en lo que haces, un buen servicio, puedes tener una buena compañía sólida, muy buena como compañía. Sin embargo, pudieran no estar generando la confianza a nivel de temas de seguridad. Entonces, tú pasas los primeros filtros, la propuesta está buena, cumple el servicio en lo que necesito, la compañía me parece bien, el servicio que me prestaron fue el mejor, pero cuando llega el segundo nivel y es, vamos a revisarlo por las áreas de control, seguridad y demás, lo que normalmente pasa es, bueno, ¿y este proveedor qué? ¿Tiene seguridad o no tiene seguridad? Entonces empiezan a surtir un montón de requerimientos, de requisitos que les piden a las organizaciones que obviamente los desgastan. En el mejor de los escenarios, si se contrató, entonces se someten a posibles auditorías que puede hacer el contratante. Pero el problema para la organización de servicio es si tiene 100 clientes, imagínate 100 clientes queriendo que los auditen o sí, teniendo intención de auditarlos. Por otro lado, también pues la presión, digamos, que se puede estar sintiendo un proveedor cada vez que tiene una visita de esta naturaleza y entregarle a todos evidencia, entregarle a todos soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Apertura de nuevos mercados y clientes globales. Sin duda alguna, este tipo de reporte abre puertas en cualquier mercado. Básicamente es la puerta de entrada a compañías grandes, acceso a sectores e industrias reguladas. Normalmente cuando existe tantas regulaciones como el financiero, como el tecnología, como el gobierno u otras que de pronto están pidiendo muchos requisitos, normalmente tener un reporte de esta naturaleza te da un diferencial que te ayuda como a pasar esos obstáculos de forma rápida porque estás generando confianza a través del mismo. Reducción de riesgos de cumplimiento. Te ayuda a que tú de una u otra manera todo ese aspecto de cumplimiento tanto normativo como de controles o de alianzas establecidas con los clientes se logran concretar y cerrar a través de tener un reporte de esta naturaleza. Luego, mejora la competitividad, optimiza los procesos internos y acelera el crecimiento. Lo que hemos podido notar nosotros en la compañía es que cuando vemos clientes que se someten a este tipo de evaluaciones, su ambiente de control y su gestión mejora significativamente. Entonces, esa mejora se ve al optimizar un proceso, al establecer unos controles, pues empezamos a notar que en la operación ya no se cae el servicio,
empezamos a observar que es más estable la operación, empezamos a notar mejores indicadores de satisfacción de los clientes. ¿Por qué? Porque pues obviamente es un servicio mucho más estable y controlado. Fortalecimiento en las relaciones con los clientes actuales. Muchas compañías que hoy día tienen este tipo o no tienen este tipo de reportes terminan dándose cuenta que la confianza en la relación con el cliente cuando ya se someten a este tipo de evaluaciones mejora, ya que las presiones que puede sentir el cliente para pedirle los reportes a ellos, digamos que se alivianan. Entonces las áreas de operación terminan sintiéndose un poco más tranquilas, entendiendo que ya se tiene un reporte y que todas las áreas, las auditorías externas, las internas, las áreas de seguridad, de compliance, etcétera, empiezan a preguntarles y ya tienen un reporte, casi que deme el reporte y ya no molesto más. Mientras que cuando esto no existe, empiezan a hacer preguntas, vamos a hacer requerimientos, hagamos reuniones, no tiene cumplimiento, entonces entréguemelo en tal fecha, y los ponen a correr, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de reportes. No, sí, hay dos tipos de reportes dentro de este tipo de trabajos. Existe un reporte tipo uno y un reporte tipo 2. Los reportes tipo uno son reportes que evalúa únicamente el diseño del control, es decir, que esté documentado, que esté formalizado, que tenga una buena segregación de funciones, que como está diseñado mitigue realmente el riesgo o parcialmente el riesgo en conjunto con otros controles. Em, Mientras que el tipo 2 se centra en la operatividad, y aquí es donde es un poco más complejo, porque lo que se evalúa o lo que les evalúan es un periodo de tiempo. Es decir, yo tengo un control de acceso, está muy bonito, está bien implementado, tiene todas las características de un buen control, etcétera, etcétera, pero a la hora de operar, un día lo operan, otro día no. Una persona lo opera bien, la otra persona lo opera mal. Y eso, cuando se hace una evaluación, que es a través de muestreos en un periodo mínimo de 6 meses o de un año, como lo establece el estándar, lo que notamos es que el cumplimiento no es adecuado. Entonces toca decirle a los clientes que eh, en su evaluación tuvieron problemas, digamos, en cierta parte de ese periodo. Entonces, de 6 meses, no, mira, encontramos de una muestra de 25 o 20 casos, encontramos 10 casos, o sea, la mitad. Entonces termina pues siendo eso una preocupación para el cliente. De hecho, uno o dos excepciones ya termina siendo una preocupación para un cliente, teniendo en cuenta que es a través de muestreo la evaluación. Em, Listo, entonces teniendo en cuenta esta situación, perdónenme un segundo, me devuelvo. Teniendo en cuenta esta situación, es importante que las compañías eh, entiendan a qué se someten. Lo que normalmente vemos en nuestros clientes es más que el 90% de los clientes les exigen un tipo 2, porque lo que quieren ver sus clientes es que ustedes demuestren que sus controles operan. El tipo uno que esté diseñado normalmente es lo que se ve en muchas certificaciones como la ISO, que normalmente se evalúa un sistema de gestión, se evalúa que existan unos controles, pero no se ve la rigurosidad en la prueba, en la ejecución de esos controles o de dichos controles. Entonces, por eso este tipo de reportes cada vez tienen mayor auge, es principalmente por esa razón, porque los clientes ya no confían en simplemente un certificado que diga que estoy certificado en, sino que yo diga, muéstreme que usted sí operó en ese tiempo, cómo es los controles que tiene. ¿Cuál es la cadena del aseguramiento? La cadena del aseguramiento básicamente es la organización de servicios, que en este caso es el call center, el data center, el software as a service, etcétera. El servicio que yo ofrezco, el cual tiene un reporte que le entrego a mis clientes. Mis clientes pueden tener
presiones desde el área de compliance, desde el área de riesgo, desde el área de auditoría a nivel interno, o pueden tener presiones por los auditores externos. Básicamente, por lo menos los auditores financieros, para el caso del SOC 1, cuando requieren evaluar los controles para la generación de los estados financieros. El servicio se somete a dos elementos. Se somete a una evaluación de controles frente al servicio. Es decir, cuando ustedes pidan esto para un software as a service, normalmente va a haber un enfoque claro hacia el servicio que está en alcance. Si es una solución de software, entonces corremos herramientas y verificamos todo en el Amazon, en el Azure, en toda la infraestructura y verificamos de forma automatizada que se cumplan ciertos requisitos de control en la infraestructura. Sumado a eso, existen otros controles que son manuales, los cuales se tienen que diseñar y garantizar que operen en un periodo de tiempo. Por lo menos el control de acceso, el control de cambios, la gestión de incidentes, la gestión de los procesos de monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la organización de servicios se centra en evaluar también, digamos, su ambiente de control. Entonces, las preocupaciones del servicio es que exista fallas de integridad, de confidencialidad, de disponibilidad, pero en la organización de servicio el problema es que el proveedor se quiebre, que entre en un tema de lavado de activos, que no tenga una buena estructura organizacional y eso termine perjudicando el servicio, que no retenga a su personal, que tenga, bueno, X elementos que están bajo 17 principios de COSI que trabajan, que se trabajan, digamos, para poder evaluar el ambiente de control de una organización. Listo, entonces, dentro de de estas preocupaciones que pueda tener un cliente, que son los beneficiarios de estos reportes, lo que normalmente vemos es las preocupaciones que cualquiera pudiera tener al entregar un servicio a un tercero. Yo soy una compañía grande que opera X cosa y necesito seguir vendiendo, necesito seguir creciendo. Entonces yo encuentro algo que yo no puedo hacer ni me interesa hacer porque pues no es lo mío y lo contrato con un tercero. Entonces imagínense un proceso por lo menos de nómina, un proceso de contratación y entregárselo a un tercero y que este tercero no cumpla. ¿Cómo quedo yo con mis empleados si es un BPO de nómina? ¿Cómo quedo yo si estoy dando un software as a service y ellos para poder vender necesitan tener esa solución de software disponible todo el tiempo y yo resulta que empiezo a fallar y a generarles problemas a ellos en sus procesos? Entonces, básicamente los riesgos para ellos vienen siendo que ese proveedor tenga una suspensión parcial o total del servicio ofrecido, que les cojan la información y le divulguen esa información de forma confidencial y que lo expongan a los temas de cumplimiento. Hay un tema de procesamiento erróneo e incompleto de datos y es que me entreguen a mí una data para yo procesarle y entregarle un resultado a los clientes y resulta que en mi procesamiento lo que cometo es errores y termino entregando inadecuadamente ese ambiente de control. Incumplimiento regulatorio de terceros que afecte a sus clientes. Toma de decisiones irracionales que pudieran afectar la prestación del servicio o pérdida o robo de información de sus clientes. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esas preocupaciones, es, digamos, la razón principal por lo cual hoy día cada digamos, todas las compañías se preocupan por ver cómo evalúan a ese tercero. Pueden haber varias formas, no sé, una es que yo le haga a través de mis áreas de control toda la cantidad de preguntas y evidencias y demás. Otra es voy y lo audito directamente. Sin embargo, en los temas contractuales normalmente esas cosas no están claras. Entonces el cliente termina es diciendo, bueno, yo no los puedo auditar, entonces, ¿qué hago? Entonces, pues les pide un reporte. Y ahí es cuando los ponen a correr a las organizaciones de servicio a implementar o a establecer, digamos, reportes de esta naturaleza. Un tema también importante que
que todas las compañías tienen que considerar, y es que desde el punto de vista de gestión, ya no solo el que todos los clientes le pidan, que pues obviamente ya es un desgaste, sino que también es la necesidad de poder de entrada generar la confianza que se necesita para poder entrar a donde quiero entrar. Entonces, en ese orden de ideas, ya sectores, por lo menos en Colombia, como el sector financiero, ya le exige a todas las entidades que cualquier contrato, digamos, de proveedores de servicios en nube tengan reportes de esta naturaleza. Normalmente el sector financiero siempre lidera ese tipo de requisitos y termina esto moviéndose a otro tipo de organizaciones o otro tipo de sectores, perdón, para que se exija esto. Entonces, importante tener presente que si yo sé hacia dónde voy y quiero evitarme demoras, retrasos, lo importante es que ya se, como organizaciones empiecen a pensar de que esto es un requisito que necesito para estar, digamos, en sintonía con lo que las compañías están pidiendo. ¿Listo? Y que lo vean también desde el punto de vista competitivo para poder cerrar nuevos negocios. ¿Cuál es la estructura del reporte? Aquí traigo un ejemplo más o menos para que ustedes puedan entender que no se trata de un documento, normalmente como una certificación o algo así, normalmente son documentos extensos, 40, 50, 60, 80 hojas, que explica y detalla todo el ambiente de control de una organización de servicios. Básicamente tiene la afirmación o la opinión del auditor, en donde es una de las partes más importantes porque pues detalla claramente cómo está su ambiente de control. Hace una opinión del auditor, digamos, perdón, de la gerencia, en donde básicamente la compañía pues, declara y define que va a entregar toda la información, va a ser transparente con la generación de la auditoría, etcétera. Viene una parte que es la antecedente, donde se cuenta básicamente quién es la compañía, cómo opera la compañía, qué tan grande es la compañía, en qué países opera, cuáles son sus servicios claves. Es una descripción general. Luego viene una descripción de los, digamos, de los controles desde el punto de vista de ambiente de control de la compañía bajo el marco COSO y otra bajo la identificación de los controles del servicio, que básicamente existe una narración donde vamos contando cómo es el servicio, cómo funciona cada control y vamos identificando X controles en todo, X o Y controles dentro de toda la evaluación. Luego viene una de las partes más esenciales y es el control, lo que el auditor prueba para ese control y el resultado de la prueba de los controles, que es normalmente donde se centran todos los interesados. Y es qué control tiene y cuál fue su resultado. Entonces, cuando yo empiezo a ver este reporte y empiezo a ver control por control y veo fallas, obviamente eso se refleja en la opinión y esa es la preocupación pues que les manifiesto que es importante que todos puedan tener claro. Y al final existe otra información provista, que es básicamente la información relativa a la respuesta de las brechas. Aquí es importante tener en cuenta que en este tipo de reportes no es posible o no debe haber diferencias. O sea, aquí no puede pasar que un cliente tenga, digamos, una evaluación y tuvo un control mal que dice que no cumple la ejecución del control y en la respuesta el cliente diga que sí cumple, que es mentira del auditor. No, o sea, siempre tiene que haber una conciliación y si no existe esa conciliación y el auditor tiene la evidencia suficiente, la soporta, no hay nada que hacer, tiene toda la potestad del auditor como en la gestión de su opinión, de simplemente no colocar la controversia o el rechazo que se están haciendo. Entonces siempre
se tienen que mirar este tipo de respuestas que sean muy concretas, muy claras, buscando la forma de minimizar un poco la brecha encontrada desde el punto de vista de la sustentación adecuada del riesgo. Bueno, entonces, ahora más o menos hablemos un poquito de los tiempos previstos para este tipo de reporte. Entonces, como les decía al principio, todo el que quiera un reporte necesita mes y medio y se les presenta un reporte. Eso es lo primero que tenemos que todos entender. O sea, es decir, para esto no es esencial, digamos, que tú tengas que vivir o pasar unos procesos X o Y para poder tener un ser reporte. No, tú contratas una firma que te pueda hacer la evaluación y te va a dar un reporte. El problema, como les dije al principio, es el resultado del reporte. Pues porque si te sale mal, no vas a hacer nada con ese reporte, sino que lo vas a mantener guardado. Entonces, el objetivo acá es que se preparen para que el resultado del reporte sea efectivo. Normalmente, yo me atrevería a decir que el 90% de las personas, de los clientes, 95% de los clientes entienden y se preparan. ¿Sí? Hay otro grupo que normalmente puede decir, no lo necesito porque son compañías que están bastante controladas y reguladas, vienen trabajando controles hace mucho tiempo, tienen monitoreo de controles, tienen áreas de riesgo, tienen áreas de cumplimiento y someterse a esto es mucho más fácil. Pero cuando las compañías no tienen este tipo de preparación, sí es importante que se sometan a este tipo de trabajos. Estos tiempos previstos es una forma sugerida y se pueden hacer de varias formas. Hay clientes que te pueden decir, yo quiero un diagnóstico, le entregamos un diagnóstico que dura más o menos 2 meses, mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, dependiendo el tipo de cliente, el tipo de servicio. Y ahí ellos saben qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer y cuándo tienen que hacerlo. Cuando eso pasa, el cliente eh, el cliente tiene que tener presente de que tiene que empezar a trabajar en un cierre de brechas. Entonces, les pongo un ejemplo. Nosotros llegamos a una empresa que tiene un software as a service. Nosotros nos conectamos, digamos, entendemos toda la operación, entendemos su riesgo, entendemos el servicio, entendemos su infraestructura, corremos herramientas automatizadas para verificar cómo está el cumplimiento bajo el marco, digamos, bajo SOC, en donde evaluamos ciertos controles y eso nos entrega un resultado. Nosotros le decimos al cliente todo lo que tiene que mejorar, tanto operativo como tecnológico, y el cliente lo recibe. Si le va bien y son cosas muy pequeñas, pues, y lo viene operando de mucho tiempo, pues simplemente se presenta lo más pronto posible. Pero normalmente eso no pasa e incluso no pasa ni con clientes que estén con avances como certificados como ISO 27001, que hemos notado que normalmente nos preguntan o pasa. Entonces, la sugerencia acá es que el cliente tenga una preparación donde se diagnostique y se trabaje en el cierre de brecha de controles prioritarios o operativos en un periodo de 3 o 4 meses máximo. ¿Listo? Aquí normalmente se identifican y se cierran más o menos el 90%, perdón, el 60-70% de los controles. Luego viene una parte donde el cliente empieza a cerrar brecha, pero ya entra el periodo de evaluación, que es el periodo mínimo. Son 6 meses. Entonces, tú tuviste que haber arreglado todo en estos 4 meses para que el día 1 de este mes, de estos meses, del 5 en adelante, estén funcionando bien. Si yo no tengo nada, esto arreglado, aquí voy a ver fallas, aquí voy a ver fallas, aquí voy a ver fallas, aquí voy a ver fallas. Entonces, yo arreglo todo lo que pueda acá para que esté el operativo funcionando muy bien acá. Y dentro de estos 6 meses, yo puedo seguir haciendo otro tipo de controles que no son necesarios tener al finalizar el mes 4 o al finalizar el mes 3. Son controles como mensuales, trimestrales, semestrales, controles automáticos, eh, que yo puedo ir configurando o debo ir configurando y lo puedo ir haciendo con calma durante este periodo. Y por último,
está el periodo de la evaluación, que más o menos es de 1 a 1,5 meses, en donde se entrega pues el resultado final. Esto para un SOC tipo 2. En el caso de un tipo 1, tú puedes tener un primer reporte a lo largo de 3 meses, 1 mes y medio de preparación y obtención, digamos, de lo que tienes que ajustar y arreglar, y mes y medio y 1 mes más o menos para la auditoría y la entrega final del reporte. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, ahora empecemos a entrar a ese famoso paso a paso que mencionamos desde un principio. Y ¿es requerida una preparación? La verdad es que sí, desde mi punto de vista y mi experiencia, en el 90 y pico% de las compañías sí o sí requieren una preparación. Y es obligatorio, no. Como les decía, el que se quiera someter se puede someter en cualquier momento. Listo, entonces, ¿qué se hace dentro de la preparación? Alistar controles según los riesgos del servicio ofrecido, alistar el ambiente de control en COSO o los controles de la organización de servicio, entrenar al personal, probar controles para garantizar que en esos 6 meses estén funcionando bien, preparar la descripción de la empresa y los servicios ofrecidos. Recuerden que ustedes ponen una parte en el reporte que es esa famosa descripción de cómo funcionan normalmente como consultores. Ayudamos a las empresas a poder preparar esta descripción para que sea una descripción muy vendedora para el cliente. Preparar a la organización de servicios frente a nuevos cambios que se puedan presentar en sus operaciones y cerrar las brechas sobre la infraestructura tecnológica que se hace a través de la generación de herramientas. Entonces, dentro de este paso a paso, nosotros sugerimos una serie de, digamos, o una metodología eh, que busca que los clientes enfrenten, digamos, unas 3 aspectos importantes. Para nosotros, la toma de decisión es clave para dar una correcta o un correcto enfoque en el tipo de trabajo que se debe abordar. Por eso nos encanta escuchar muy bien a los clientes de dónde surte la motivación para saber cómo jugamos con esa motivación. Es decir, la motivación es porque quiero vender más, la motivación es porque me lo están exigiendo un tercero. Y entonces, ¿cómo sabemos manejar esta situación? Y venga, me lo está exigiendo el tercero, déjame ver cómo están las cosas contractuales, miremos cómo lo podemos cumplir y si queremos cumplirlo o si lo ponemos a que el proveedor o el tercero pueda realizarlo de forma independiente, es decir, cobrárselo a ese tercero que está interesado en tenerlo y ustedes prepagarlo, o sea, o no pagarlo o no cubrirlo ustedes mismos. Entonces hay muchas estrategias que van basadas en las motivaciones. Em, y luego, pues, la parte de preparación y al final la evaluación. Entonces, dentro de esta metodología, la dividimos en estos pasos, que es identificar bien la motivación, identificar el reporte apropiado que les debería aplicar o los que se deberían someterse, diagnosticar el estado actual, cerrar las brechas, testear controles y mejorar, y la evaluación del auditor. Y posteriormente a esto, el mantener. ¿Y por qué digo esto y por qué abro los ojos así? Porque es que lo que normalmente nos pasa es que los clientes cuando llegan a esta meta creen que ya lograron todo. Y lo que no entienden es que al día siguiente de ya tener su reporte o incluso antes, ya está corriendo un nuevo periodo de evaluación que en el próximo año lo contemplará. Entonces, normalmente los clientes cuando llega a esta meta aflojan y empiezan a pasar 1, 2, 3 meses, 4 meses con problemas y cuando se someten, el segundo reporte normalmente tiene mucho más problemas que cualquier evaluación previa. ¿Por qué? Porque se confiaron. Entonces, una vez que ya yo tengo un buen ambiente de control, es supremamente indispensable mantenerlo, es decir, garantizar que el ambiente de control
lo sigan trabajando y lo sigan cubriendo como se espera que se cubra. ¿Listos? Entonces, en ese principio, digamos, se pueden, digamos, tener cosas internas, digamos, o elementos internos para poder proteger a las compañías y básicamente tiene que ver con por lo menos tener servicios de auditoría interna, es decir, personal interno que pueda evaluarlos constantemente y garantizar el cumplimiento, o contratar una auditoría interna bajo modalidad de outsourcing que les ayude a mejorar y a mantener el ambiente probando controles y validando, asesorándolos cuando existen cambios en la infraestructura, que cuando existen cambios normalmente existen cambios en los controles. Es la mejor forma para poder garantizar que mantengan el ambiente de control a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, la toma de decisiones. ¿Cuál es la motivación? La motivación puede ser una motivación interna, es decir, querer marcar la diferencia en el mercado. Estoy dispuesto a invertir, me gusta estar a la vanguardia, no quiero más chicharrones con las áreas de compliance de las empresas, etcétera. Dos, generar confianza, generar la credencial que me habilite o me abra las puertas para entrar donde quiero entrar. Y la otra motivación también es, tengo un estrés, todo el tiempo múltiples auditorías de clientes, revisándome, evaluándome, y desde ese orden de ideas, pues simplemente quiero quitarme ese problema y voy a tener una sola evaluación y evitar, digamos, mayor cantidad de evaluaciones al tiempo. Y externa es básicamente exigen los auditores externos de los clientes, el cliente quiere asegurar su servicio o lo exigen los auditores internos de su cliente o las áreas de compliance. Entonces, dependiendo de esto, la motivación es importante porque cuando la motivación es externa, uno debe entender bien por dónde jugar con esto. Es decir, yo tengo un contrato, ya lo tengo, nunca me hablaron de tener este reporte, pero de buena a primera me lo están pidiendo. Entonces, mi sugerencia es mantener la calma. Sabemos que el servicio y el cliente nos interesa, pero así como ellos, como nosotros ya sentimos una presión como organización de servicio en tener que cumplir con este requisito de nuestro cliente, ellos también tienen presiones. Las presiones son las áreas de compliance, las auditorías externas, y ellos tienen que empezar a presionar y a educar con los proveedores ese cumplimiento. Pero si eso no está contractualmente, pues venga, les podemos decir, yo tengo la intención, quiero trabajar en esto, pero hermano, aquí ni está en presupuesto, ni lo contemplamos, y si lo invierto, pues obviamente no tengo cómo cubrirlo. Entonces, hay algunas estrategias que nos permiten a nosotros poder decir, oiga, lo va a pagar un tercero y yo puedo cubrir un servicio generalizado que ya me cubra toda mi compañía. Entonces, casi que una organización de servicio se beneficia porque tendría un reporte que le aplica a cualquier tipo de negocio o a cualquier tipo de cliente, pero lo pagó un cliente. Esa es una forma. La segunda forma, el negocio es tan bueno que cuando miramos los costos del reporte y de lo que tenemos que hacer, no son tan relevantes y yo les diría, bueno, si ustedes ven que eso es tan bueno, entonces mejor quédense quieticos y vayan y busquen una solución y prepárense. O si definitivamente, pues obviamente los números no les dan, hay que establecerlo y decir al cliente, venga, sí, pero chévere la idea, la exigencia, pero pues manejémoslo porque pues obviamente no tengo dinero para poder hacer esto. Y también digamos que cuando la motivación es interna, también digamos hay algunos escenarios donde el cliente puede tener un retorno sobre la inversión y es cobrar por este tipo de reportes. Muchas empresas cobran por estos reportes. Es decir, yo ya me certifiqué, ya yo logré, entonces un cliente me lo pide, tiene la exigencia, tiene la preocupación, no está en contrato,
venga, yo no puedo ofrecer esto, pero esto tiene un costo. ¿Lo quiere tener? Le va a quitar un alivio con su auditor externo, le va a quitar un alivio con las áreas internas, páguenlo. Y terminan pues pagando entre todos los clientes, digamos, esa inversión que se hace en este tipo de reportes. Luego viene identificar el tipo de reporte, como le explicábamos ahorita, poder tener claridad porque normalmente algunos clientes llegan con el requisito que necesitan un SOC 1, pero cuando uno entiende el servicio, uno se da más cuenta que la preocupación es más por un SOC 2. O piden un SOC 1 de un software as a service, les pongo un ejemplo, y después piden un SOC 2. Y normalmente el SOC 2 es mucho más robusto y tiene como el 90-95% de los controles que debería tener un SOC 1 cuando es una solución de software as a service, por ejemplo, 90%. Entonces uno termina diciendo, venga, hable con su cliente y dígale que tiene el 2. Pero normalmente los proveedores o los clientes cuando van a pedir, ven la literatura general y simplemente dicen que para temas financieros solo aplica el 1. Y ya nos ha pasado. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué no el 2? No, pues es que esto no es para temas financieros. Venga, pero es que el 1 es lo mismo cuando es una solución como software as a service. ¿Qué controles necesita evaluar? Accesos, cambios, backup, incidentes, todo eso está en el 2. No, necesito el 1. Entonces es importante entender bien estos tipos de reportes para que los esfuerzos que se hagan desde un principio, porque no es lo mismo una preparación para un SOC 1 y al año una para un SOC 2 o una sola preparación que cubra los dos reportes. ¿Listo? Entonces, dentro de esta preparación, ya en la etapa de preparación, es importante diagnosticar el estado actual. Es decir, no podemos iniciar a querer tener un reporte de esto si no nos centramos bien en cuál es, digamos, ese alcance claro que vamos a cubrir. Entonces, debemos de tener claramente una declaración del alcance y es cuál es el, hasta dónde vamos a estar moviéndonos a nivel de control para la prestación del servicio de la preocupación que tiene mi cliente o que tienen mis clientes. Entonces, entendemos o comprendemos el entorno de la organización del servicio, eh, comprendemos el entorno, digamos, del servicio puntual que se presta, evaluamos los riesgos de ese servicio e identificamos y definimos los controles que soportan este servicio. Una vez que identificamos esto, tenemos que evaluar su diseño, identificar brechas y definir recomendaciones que son las que el cliente pues va a cerrar. Luego de esto, evalúe el ambiente de control de la organización de servicio. Básicamente, bajo el marco COSO, identificamos brechas y otorgamos algunas recomendaciones. Y posteriormente se priorizan según un roadmap para que todas estas brechas que están saliendo acá se empiecen pues a implementar, digamos, las medidas que sean necesarias. Luego de esto, ya queda una responsabilidad de todos los actores dentro de la organización para poder cerrar las brechas. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, bajo la hoja de ruta de implementación, debe haber una asignación de responsables por brecha, que se apropien de los controles y sean capaces de liderarlo y llevarlo a su consecución efectiva. Debemos solucionar las brechas de control y también poder cerrar estas brechas estableciendo posiblemente nuevos recursos, como contratar servicios adicionales, comprar soluciones de software, hacer documentación, entre otros aspectos. Es decir, hay que contemplar que para poder implementar controles posiblemente nos toca salir a buscar algunas otras opciones o mecanismos de control o documentación o herramientas o personas que nos ayuden a implementar todo. Normalmente es un porcentaje muy bajo, pero pasa. Efectúa un seguimiento detallado del cumplimiento, que es iterativo hasta que vayamos logrando cerrando todas las brechas y podamos estar tranquilos de que cumplimos. Y por último, dentro de esta etapa es, ya yo probé, ya cerré la brecha, digamos, ahora tengo que probar
la operatividad de los controles y se busca que durante una primera evaluación, mes a mes, estemos probando controles que nos permitan a nosotros como consultores o en el caso de ustedes como clientes saber realmente cómo va a salir el primer reporte en un periodo mínimo de 6 meses, que es la sugerencia para tener un reporte de la forma más rápida. Entonces, bajo ese criterio, digamos, es importante tener en cuenta que debemos, con base a la hoja de ruta, realizar toda la ejecución de pruebas de diseño y operatividad, probar los controles manuales, probar los controles automáticos, corriendo herramientas sobre la infraestructura tecnológica para la cual contamos con estas herramientas, solucionar brechas de control y luego cerrar nuevamente brechas en el caso de que se encuentren. ¿Listo? Esas brechas pueden requerir mejorar algún tema del control, documentar mejor, documentar excepciones, etcétera. Y por último, seguir haciendo el seguimiento para garantizar el correcto funcionamiento bajo esta metodología. Y por último, pues viene la evaluación del auditor de servicio, que ya una vez están preparados, ya probamos, los controles están funcionando, los 6 meses los vimos bien a través de las muestras que estamos haciendo, y le decimos al cliente, oiga, el ambiente de control lo vemos bien, no vemos fallas dentro de la operación del servicio. Entonces, básicamente ustedes declaran los controles al auditor, el auditor atiende los requerimientos de información y reuniones. Deben de ustedes mantener una muy buena comunicación con el auditor. Mantener las evidencias organizadas es supremamente clave para entregar de forma rápida y contundente al auditor lo que pida, y las oportunidades o requerimientos que se vayan dando dentro de la evaluación se puedan ir haciendo sin ningún inconveniente. Y luego analizar las brechas que se argumenten pues, de forma efectiva para tratar de tener el mejor reporte posible. Algunas recomendaciones generales, básicamente siempre es mejor prepararse para una evaluación de tipo SOC. Yo les digo, la inversión que se hace no es poca, entonces vale la pena poder prepararse. Cuando sean exigidos a tener un reporte, mantener la calma, y hay que buscar la forma de negociar las solicitudes con los clientes en función de tener una preparación. Asegure un buen acompañamiento y guía durante el proceso. Entienda que es una decisión estratégica e involucra a toda la organización como parte fundamental del éxito de este tipo de reportes. Consideren algunos recursos adicionales en la implementación de los controles y entiendan los beneficios que tendrá en el futuro más allá de las exigencias actuales de cumplimiento. Es una decisión estratégica y pues esas básicamente pues las recomendaciones que les damos. Bueno, eso es básicamente lo que traíamos en esta charla. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Abrimos este espacio entonces para preguntas. Bueno, Nelson, la pregunta de Luis es cuando dicen que es mejor prepararse antes de iniciar la solicitud del reporte, ¿a qué hacen referencia? Para poder tú someterte a una auditoría, como decías desde un principio, Ibis, tú la puedes pedir y te sometes a que te hagan una evaluación. ¿Listo? Pero si tú no estás lista de qué controles tienes que tener, cómo los tienes que tener, cuándo los tienes que tener, qué debe cumplir el control, cómo debe funcionar el control, pues obviamente cuando te hagan la auditoría van a salirte problemas, brechas, y esas brechas las va a reflejar el reporte. Entonces tú terminas pagando por un reporte que va a decir X cantidad de problemas que tú tienes como compañía, y obviamente cuando tú recibes eso no se lo vas a querer mostrar a ningún cliente. Porque si se lo muestras, es la evidencia suficiente que tiene tu cliente para decirte que tú le estás incumpliendo los temas de privacidad, los temas de seguridad, los temas de confidencialidad, etcétera. Entonces, por eso
lo más importante en este tipo de casos y lo que normalmente uno ve en las compañías es se preparan para que el reporte salga siempre sin excepción, sin excepción, sin excepción en cada control que se evalúa. Que si entonces tendría que iniciar con ISO. No, no es necesario. Eh, Tú pudieras empezar, si quieres de pronto una parte más, o sea, tú puedes empezar con el SOC 2 tipo 2 o SOC 1, cualquiera tipo 1 o tipo 2. Para estar en el tipo 2 no necesita el tipo 1. La ISO es otro cuento, tiene un foco un poco diferente. Te puede ayudar si tienes una ISO a tener un cumplimiento mayor, pero normalmente, no sé, el 60% de los clientes que tienen ISO, que se han sometido con nosotros, se dan cuenta que la ISO no era suficiente. Tienen normalmente muchos problemas que no habían identificado y que en este tipo de reportes son un poco más robustos. Entonces, tú te puedes someter y sin ningún inconveniente al tipo 1 o al tipo 2 al SOC, sin ningún inconveniente. Si lo haces juiciosa y trabajas juiciosa, vas a obtener un muy buen reporte sin problema dentro de los tiempos que nosotros te otorgamos. ¿Tienes alguna otra duda, Ibis? Dale, Listo. ¿alguien más tiene una duda? Bueno, parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos mucho el espacio, el tiempo dedicado a esta charla. Recuerden que en Next Audience Consulting podemos ayudarle tanto en la preparación como en la obtención de los reportes SOC. Digamos que nuestra metodología es una metodología muy detallada, muy paso a paso, que pues, permite pues, ayudar a los clientes en la consecución de su objetivo de forma segura y concreta. Muchas gracias.